Era un bosque inmenso, casi virgen, donde la mayoría de la gente vivía en sus casas hechas de maderas, taladas del monte, pero eran hogares de paso, porque muchos de ellos lo dejaban abandonados en busca de una mayor prosperidad. Pero había un hombre, uno de los primeros que habían llegado al lugar, que aún vivía solo, en el corazón del bosque. Vivía austeramente de las pieles de animales salvajes que vendía en el pueblo vecino. Su casa de troncos tenía una puerta y enfrente a ella una única ventana, que estaba clausurada con tablones de madera. Los pocos cazadores que pasaban por allí decían que siempre esa ventana había estado clausurada. Se contaron muchas historias respecto de eso, hasta que un día se supo lo que había pasado. El hombre se llamaba Murlock. Tenía 50 años, pero su pelo blanco, su barba larga y sus arrugas pronunciadas le daban la apariencia de alguien mucho mayor. Había llegado al monte siendo muy joven y enseguida se puso a construir su cabaña. Desmalezó el monte a machetazos y utilizaba el rifle como único medio de vida. Pero no llegó solo. Se había casado enamorado con una joven que estaba dispuesta a compartir su vida y a compartir todo tipo de peligros y privaciones que le tocaran en suerte. Un día Murlock llegó de cazar y encontró que su mujer volaba de fiebre y deliraba. No había un médico ni un vecino a kilómetros a la redonda, y como no podía dejarla así en ese estado para ir a pedir ayuda, él se quedó noche y día sin despegarse un minuto de su lado. Pero al tercer día, su esposa quedó inconsciente y falleció. Murlock no se resignaba que su mujer estuviera muerta. Se quedó mucho tiempo a su lado, impávido. Ni siquiera podía llorar, pero sabía que en algún momento iba a tener que hacer el funeral. Mañana voy a tener que hacer el cajón, cavar la fosa. Y después, ¿cómo la voy a extrañar? La casa se fue quedando en penumbras, pero él seguía al lado de su cuerpo. Lo había puesto arriba de la mesa para velarlo. Mientras le acomodaba el pelo y la acariciaba, él se ilusionaba de que todo esto sería una pesadilla y que pronto su mujer volvería a estar a su lado como siempre. Las horas pasaban, él seguía parado al lado del cuerpo de ella, pero ya en un momento sin fuerzas, se dejó caer en una silla, apoyó los brazos en el borde de la mesa, hundió la cabeza y empezó a quedarse dormido. En ese momento entró por la ventana abierta un quejido, largo, como el llanto de un chico perdido en el bosque. Pero Murlock no se movió, estaba exhausto. De pronto ese mismo quejido se escuchó más de cerca, pero él ni se movió. Ya dormía. A las pocas horas, en un momento se despertó sobresaltado, levantó la cabeza. Algo lo había despertado. La oscuridad era absoluta. Ni siquiera podía ver el cuerpo de su mujer arriba de la mesa. Dejó de respirar para tratar de agudizar sus sentidos. En ese momento la mesa tembló bajo sus brazos y oyó o le pareció oír como unas pisadas, livianas, ligeras, como de pies descalzos sobre el piso de madera. Estaba aterrado. Intentó balbucear el nombre de su esposa y extender la mano para tocar la mesa para ver si ella seguía ahí, pero no pudo. Estaba paralizado. Los segundos le parecían siglos. Ni siquiera podía pedir auxilio, no podía ni hablar, hasta que ocurrió algo que lo conmocionó.
Un cuerpo pesado se abalanzó sobre la mesa, que a su vez le pegó en el pecho y lo tiró de la silla. Y enseguida escuchó algo caer al suelo, pero con tanta fuerza que tembló toda la casa. Él se levantó, confundido. No entendía qué eran esos gritos desgarradores como de una pelea brutal. Tocó la mesa con sus manos y ahí vio que no había nada. Y en un ataque de locura, dejándose llevar por sus instintos, dio un salto hacia la pared y agarró el rifle que estaba cargado y disparó, sin apuntar para ningún lado, disparó. El fogonazo iluminó la vivienda por un instante y pudo ver claramente una enorme pantera que arrastraba el cuerpo de su mujer hacia la ventana. Llevaba los colmillos, se los había clavado en la garganta, en el cuello de su esposa. Para Murlock fue demasiado y se desmayó. Cuando recobró la conciencia ya era de día. El cuerpo de su mujer yacía en la ventana. El animal había escapado, asustado por el disparo, y lo había abandonado allí. El cuerpo estaba ensangrentado, las ropas desgarradas, el cabello revuelto. Lo curioso fue que las cintas con las que él había atado las muñecas de su esposa estaban cortadas y los puños de ella apretados. Pero lo más curioso fue que entre los dientes de ella había un pedazo de la oreja del animal. Sin pensarlo demasiado, Murlock enterró el cuerpo de su mujer y clausuró para siempre la única ventana de la casa. Este cuento se llama La ventana clausurada y de Ambrose Bierce.